y glorificado el nombre del Señor. Qué bueno, una vez más doy la bienvenida a cada familia, a cada oyente que hoy está sacando de ese tiempo para escuchar la palabra, para escuchar el mensaje, pero sobre todo para sacar tiempo para Dios. La Biblia nos dice que todo tiene su tiempo y qué bueno es que usted hoy haya sacado este tiempo para dedicarlo a Dios, pero también para escuchar lo que Dios quiere hablar a su vida y a su corazón. Quiero que me acompañen esta mañana a orar, a presentar delante de Dios también esta meditación de palabra, que yo sé que va a animar su vida, que va a animar su corazón y que será un bálsamo en medio de todo lo que estamos viviendo. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos regalas, Señor. Bendigo cada casa, cada familia, Señor, así como lo hacía en la oración inicial. Y ruego hoy, Dios, que a través de tu palabra sea un rema, Señor, seas animando nuestro corazón, seas alentando nuestra vida porque te necesitamos, Señor. Por eso hoy oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo trayendo claridad, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y que tu Espíritu Santo, como lo dice la palabra, que no estamos solos, sino que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Esta sea una realidad hoy en medio de todo lo que se está viviendo, Señor. Todo lo que se está viviendo a nivel nacional, político, social, económico, aún hasta espiritual. Señor, sabemos que a los que te amamos, todo, absolutamente todo, realmente nos ayuda para bien. Permíteme, Señor, a través de esta palabra, traer ánimo, traer consuelo, pero también, Señor, tú seas disipando toda duda y toda incredulidad. Pero también, Señor, aquella persona que está oyendo allí tras esta pantalla, Señor, tú, Dios, le seas exhortando, le seas animando, Señor, y pueda esta palabra ser sembrada en buena tierra para que cuando llegue el día difícil, Señor, tenga de dónde echar raíces y no sea, como dice la parábola, Dios mío, que cayó en el camino y se perdió lo que se pudo sembrar. Por eso hoy oro, Señor, para que esta sea una palabra que edifique, que consuele y que traiga de tu amor y de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La palabra hoy, la enseñanza, quiero hablar de confiando en Dios. Cuando nos hablan de confianza, vivimos en un mundo donde poco se confía, ¿cierto? Y esto es una tendencia muy, muy tremenda, porque cuando uno confía, es cuando ve que hacen ciertas maldades sobre la vida de uno. Hay robos familiares, pérdidas, en fin. Solo porque dicen que se confía. Pero hoy quiero hablar de la confianza en Dios. Y como base o como introducción quiero leer la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 7. Dice la palabra así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta, en otra versión, se lo voy a parafrasear, que dice de la siguiente manera, es decir, vas a ser probado, vas a tener múltiples pruebas, ¿sí? Mientras estás aquí. Y nos dice que necesitamos ser probados como se prueba el oro, con el propósito de saber si nuestra fe es firme y al Cristo al cual predicamos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Cuando dicen pruebas, a uno en el Evangelio como que no le gusta mucho eso. De ahí resultan las siguientes preguntas que creo que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos sucedió esto? Si oramos, si vamos a una congregación, si estamos vigilando, si le servimos a Dios y hemos dejado tantas cosas por amarle y por servirle a Él. ¿Usted no se ha hecho esta pregunta? Dice, y usted ve, como dice el salmista también, yo he visto al malo prosperar. Y cómo el malo prospera y ahora yo que le sirvo a Dios me va peor.
soy más, o sea, las pruebas son más. Y en medio de lo que vivimos a veces como familia dice, y bueno, y este que estaba haciendo cosas que no eran buenas porque a este sí no le pasan. ¿Usted no ha tenido esas preguntas? Y yo que le sirvo a Dios, le soy fiel y en el trabajo me porto bien. Y yo veo el malo cómo se ríe y más próspero es. Son las preguntas que surgen. Y basado en esto y que tendremos muchas pruebas y que necesitamos ser probados como el oro se perfecciona en el fuego y usted ve que es una piedra maravillosa y preciosa y uno dice qué lindo y tiene alto valor, pero para ser llevado a esto necesito ser pasado por el fuego. Hay una parte en la Biblia de un libro que hoy quiero profundizar y es de la vida de Job. Sabe que en medio de estos días que vivíamos un tiempo de dolor y de luto, empiezan muchas preguntas sobre la vida de uno. Y el libro de Job trae estas respuestas. El libro de Job es el primer libro, escúcheme bien, escrito antes que el Génesis. Fue escrito primero, antes que Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero en el orden canónico que usted y yo conocemos, aparece primero Génesis y Job por allá como casi que en la mitad y es llamado como un libro poético, ¿sí? Por los diálogos, las prosas. Y así no aparece, ¿cierto? Usted lo ve y si dice, Job es el primer libro de la Biblia, dentro de los inspirados por Dios, fue el primero. Y uno dice, wow. Algunos estudiosos dicen que fue inspirado con el propósito de que entendamos cómo Dios trata a los seres humanos y cómo Dios es un Padre amoroso, un líder perfecto y cómo nosotros podemos confiar en su liderazgo. Desde el comienzo, Dios nos está diciendo que debemos o podemos más bien, debemos suena como obligación, que podemos confiar en Dios. Desde antes de que saliera Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todo eso, desde el comienzo de la Biblia nos está diciendo que podemos confiar en Dios. Ahora, ¿podemos nosotros confiar en Dios como lo hizo Job sin importar lo que suceda? Recuerda que Job fue probado en todo para ser sustentada su fe. Quiero que empecemos a revisar la escritura. Job capítulo 1, versículo 1. Hay algo que dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué mal usted le encuentra a este personaje? Si la presentación principal que dan de Job es que todo es bueno. No dice que era malo, dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La ubicación de la tierra de Uz, empezamos a mirar, es incierta. Solo sabemos que Uz tenía muchos pastizales y campos de cultivo. Eso lo vemos ahí en el mismo libro, en el mismo capítulo donde nos habla de todo lo que tenía Job. Que dicen algunos que estaba localizada cerca de un desierto y estaba lo suficientemente cerca de los sabeos y de los caldeos como para ser atacada. En otra porción de la Biblia nos narra del territorio de Uz en Jeremías capítulo 25, versículos 19 al 20. Nos habla para que usted pueda ponerse como un poquito en el contexto de la tierra de Job. 19:20 dice, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de las naciones, a todos los reyes de tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de Asdod. Muchos hablan, algunos eruditos piensan que Uz estaba localizada al este del río Jordán, cerca de Canaán,
más conocido como Israel, donde vivían los judíos, aquellos a quienes Dios se les había manifestado antes. Ya entendiendo que Uz es una tierra maravillosa, una tierra que fluye leche y miel, vemos ahora las características de Job. ¿Cuál es la presentación? Ya lo dije ahorita. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A una persona buena, ¿por qué le vienen cosas malas? Porque a este Job, apartado del mal, temeroso de Dios, que tiene todas las características, ¿por qué le suceden todas estas cosas tan terribles? Yo creo que usted y yo también no lo hemos hecho. Y creo que muchas veces hemos pasado por un sinnúmero de situaciones y decimos, pero no, ¿a quién hemos hecho tanto daño para que nos vaya mal? Y lo que está diciendo de perfecto no es ausente de errores, sino era una persona intachable, íntegra en todo el esplendor. Ahora, nos habla también de esta característica de Job en el verso 5. Mire, tan lindo lo que él hacía. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job, ¿qué hacía? Enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizás habría pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este era un sacerdote, ¿cierto? Que le interesaba a su familia y decía, no quiero que mis hijos hayan ofendido a Dios. ¿Por qué hacía sacrificios? Porque en ese momento no le había sido revelado la persona de Cristo. Y en ese momento era todo sacrificios. Si muchos dicen que él fue antes de Moisés, que inclusive pudo haber estado en tiempos de Abraham, entonces era un hombre bastante temeroso de Dios, ¿cierto? Que aún sin saber de sacrificios lo hacía porque temía a Dios. Ahora, ¿qué tenía Job? ¿Qué tenía? En el verso 2 nos dice ¿qué tenía Job? Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Total de hijos, ¿tenía cuántos hijos? 10 hijos. En el verso 3 dice su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y era el hombre que tenía mucha posesión y era el más rico. ¿Era bendecido? Claro que sí. Porque aún en el verso 5, como lo leí, decía que sus hijos hacían fiesta todos los días y se turnaban para celebrar, o sea que tenían cómo hacerlo. La bendición de Job era tremenda, absolutamente. Todo tremendamente tenía este hombre. Ahora, ¿qué le pasa a Job siendo bueno? Recuerde estas características: íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal y la bendición de Dios completa en su vida. ¿Qué le pasa al hermano Job? En el verso 13 empiezan las calamidades, las pruebas para Job. Dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué pierde primero? Los bueyes y las asnas. ¿Cuánto sumaba? 1,000 entre ambas. Ya está perdiendo parte de su riqueza y de su patrimonio familiar. En el verso 16, ¿cómo lo pierde? ¿Cómo lo pierde? Dice que llegan los sabeos, ¿cierto? Y toman prisionero y se llevan lo que es de él. Se lo llevaron. Ahora, en el 16 dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios. No dice que fue el diablo, dice fuego de Dios. Cayó del cielo
que quemó las ovejas a los pastores, los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántas ovejas tenía? 7,000 ovejas. Y dice que cayó ahora algo que tenía que ver con la naturaleza, fuego de Dios. Seguimos mirando, ¿qué más pierde él? En el verso 17 dice, todavía estaba hablando. Uno dice, ¿pero qué? Y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente yo, quedó para dar la noticia. ¿Cuántos eran los camellos? 3,000 camellos. O sea que económicamente en ese mismo día, en cuestión de minutos y segundos y horas, como usted lo quiera, perdió toda su plata, su sustento. Pero para que el día terminara, ¿qué más pierde? Entre tanto que hablaba, vino en el verso 18. Otro dijo, ahora, ¿qué tiene él como pérdida? Tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. ¿Se acuerdan? En el verso 13. Y dice, y un gran viento. ¿De quién es el viento? De Dios. Vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué perdió en un día? Aún hasta la estructura física la perdió con el viento, porque aún sus hijos también murieron. ¿Tuvo pérdidas? ¿Cuántas cosas perdió en un día? No era un hijito, perdió los 10 hijos. No eran la parte, no solo fue lo económico, todo absolutamente lo perdió. Y ahora nos preguntaríamos, ¿qué malo estaba haciendo Job? Si era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿por qué me pasa a mí si yo soy temeroso de Dios y apartado del mal y oro y canto y aplaudo? ¿Y por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Usted qué pensaría? ¿Que Dios es malo? ¿Que la justicia de Dios qué pasó? Pues este libro trajo consuelo a mi corazón para entender muchas cosas. Y ahí no para la desgracia del hermano Job. En el capítulo 2, verso 7, también perdió su esposa. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Ahí dice, ahora, dice, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué más fue la prueba de Job? Su cuerpo. Estaba en luto porque había perdido sus hijos, había perdido todo su estatus económico y ahora estaba siendo atacado su propio cuerpo. Y para colmo de males le quedó la esposa, la ayuda idónea, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, ¿cierto? ¿Qué le dice? Maldice a Dios y muérete. Muchos hablan que estas llagas era un estilo como de pus y no se escondían y no se quitaban. Y estaba lleno de llagas. Propiedades, salud, familia. ¿Todo lo perdió en qué? ¿En una semana? En un día. Ahora, en Job capítulo 19, mire lo que él dice. Verso 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos, como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, porque por los hijos de mis entrañas le rogaba. ¿Sí ve que él le rogó como que a la mujer que no lo dejara? Y la mujer dice que le fue extraño.
Dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron, en el verso 19. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mire lo que él explica, lo que le pasó a su cuerpo. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. ¿A usted le parece lindísima la prueba? Y nos está hablando de que confiemos en Dios y uno dice, wow, qué maravilloso, que la fe se prueba como con el fuego y gloria a Dios y santo es el Señor, pero cuando nos tocan, ahí es donde empezamos a ver todas estas circunstancias. Los amigos, la familia. ¿Qué perdió Job? Todo. ¿Y qué tenía Job? Todo, ¿cierto? Y aún algo que me parece tremendo es que en el verso 18 de ese mismo capítulo dice, aún los muchachos me menospreciaron al levantarme hablaban contra mí. O sea que él era el hazmerreír. No contento con eso, cada vez que pasaba el pobre Job, lo que estaban era burlándose y hablando mal de él, para colmo de males. Vuelvo y pregunto, ¿qué malo había hecho Job? Si lo que estaba haciendo era servir a Dios. ¿Qué había algo de malo? Todo el libro de Job trata del proceso fuerte de Dios con la vida de Job. El libro de Job no tiene sentido hasta el final del capítulo. O sea, si usted lee todo el libro de Job hasta el capítulo 41, no tuvo sentido. Tiene sentido hasta el capítulo 42. ¿Por qué? Por lo que me enseña a mí, lo importante no es cómo comienza, sino cómo termino yo. Muchos hablan de en medio del proceso, pero necesitamos permanecer hasta el final. Y Job es una muestra de eso, que aún en medio de lo que estaba viviendo, que no fue nada lindo, y que nosotros a veces solo tenemos una pérdida, pero Job perdió todo. Y aún así se mantuvo fiel y firme delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Cómo es nuestra actitud en medio de la prueba? Si lo que dice Pedro es que en medio de lo que vivamos es para dar a conocer a Cristo, ¿cómo estamos viviendo la prueba que tú y yo pensamos? Algunos lloran y dicen, qué prueba tan terrible porque me pinché hoy el carro. Y ya piensan que esa es la prueba. Y algunos que ven que entre más se acercan a Dios son más probados y lloran más y sufren más. Y uno diría, ¿cómo así que entre más se sirve a Dios más se llora? ¿Cierto? Pero, ¿qué quiero enseñarte hoy? Que es confiar en Dios, que Dios aún en medio, y a mí me parece tremendo esto, aún en medio del proceso de Job, poder entender que Dios es bueno, que Dios nos ama y que podemos confiar en Él. ¿Qué hizo Job? ¿Qué es la respuesta que da Job? ¿Qué da respuesta? Job capítulo 1, versículo 20. Es normal hacer luto. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo él? ¿Se quejó? No, adoró. A mí me parece tremendo que en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la pérdida, tú puedas adorar. Y creo que son muy pocos los que llegamos a hacer ese nivel de adoración. Porque adoramos cuando todo está bien. Cuando tenemos la mesa llena, cuando está toda la familia, cuando económicamente nos encontramos sólidos y estables. Pero aún en medio de eso, adoramos a Dios. Permanecemos en Dios hasta el final, como lo hizo Job. Porque nuestra actitud, ¿cuál es?
empezamos a pelear con Dios. Mire la respuesta de Job en el verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, en eso no se quejó ni culpó a Dios por su situación. Déjeme decirle que esto para mí me confronta. No crea que solo es echándole la palabra a usted. O sea, no culpó a Dios en nada, sino que en medio de toda su pérdida, porque no fue una sola cosa lo que perdió, aún hasta su salud la perdió. Uno dice, bueno, pues perdí el trabajo, perdí esto, pero tengo salud. Está mi familia completa. Pero Job perdió todo, adora a Dios en medio de la dificultad y de la prueba, y dice que ni siquiera pecó contra Dios, ni culpó a Dios diciendo: es por tu culpa, es que yo te he servido, es que yo soy el hijo de Dios, es que yo sí te honro. Pregunto, ¿por qué a las personas buenas le ocurren estas desgracias? ¿Job era malo? Dice la palabra que había algo malo en él. No había nada malo. Porque nosotros juzgamos pensando que si somos buenos o somos malos. Dios lo aprecia tanto que lo llama intachable. Y Dios dice: no hay otro como mi siervo Job. Verso 8 de ese mismo capítulo. 1:8. Jehová dijo a Satanás: no has considerado. Miren el pensamiento de Dios con relación a Job. A mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón, vuelve y lo repite, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios hace alarde de la vida de Job. ¿Y por qué le pasa eso? En el capítulo 2, verso 3, mire nuevamente lo que Dios dice a Satanás de Job. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. ¿Sí ve? Igualito. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. Dios dice mismo que no hay causa para que le vinieran todos estos males a la vida de Job. Pero si vemos el pensamiento que tiene Dios de Job, ¿qué pensaría usted si usted fuera el Job? ¿Y qué pasó aquí, Dios? O sea que hubiésemos hecho quedar mal a Dios. Porque, ¿qué era lo que decía Satanás? Este te honra porque tú lo tienes muy bien, pero quítale todo lo que tiene a ver si no te deja de amar, si no te deja de servir. Dios lo que iba a hacer era a promover a Job y necesitaba aniquilarlo. Vuelvo y lo repito. Dios iba a promover a Job y en medio de esa promoción tenía que aniquilar a Job totalmente. Tremendo. Yo quiero ser promovido por Dios, estar en una nueva dimensión de gloria. Pues, mi querido, se aproximan los días de que Dios lo tenga que aniquilar, porque para llegar a esos niveles de gloria necesitamos ser procesados. ¿Cómo se prueba el oro? Con el fuego. Dijo, ahí ya no hay cristianos y nos dicen amén. Así que no llegas a un nuevo nivel sin ser tratado por Dios. Y ahí es donde conocemos los grandes conocidos valles de sombra y de muerte. Ya creo que entiendes un poco más. Mire lo que dice Job. Job 19, verso 10.
Dice lo que Dios hizo con él. Me arruinó por todos lados y perezco. Y han hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Pero Job mantenía su confianza ¿en quién? En Dios. Job mantenía su confianza en Dios. ¿Cuál es el gran problema del cristiano y del creyente? Que no confiamos en Dios aun cuando la marea está muy alta. Y esto, el evangelio se trata de confianza, no en el pastor, ni en la denominación, ni en la misión, ni en la religión, sino se trata de confiar en Dios. Que aun cuando le había quitado todo, su confianza estaba en Él y sabía lo que Él estaba haciendo. Qué tremendo que Job no le echó la culpa a Dios. ¿Cuál es la actitud nuestra humanamente? Me quitó esto, ¿por qué Dios? Tranquilo que yo también me he hecho preguntas de esas. No lo estoy condenando. ¿Por qué? ¿Qué hizo Job? Dios, Jehová quitó. O sea, me parece mi respeto. Porque él estaba enfocado, ¿era en quién? En Dios. Y su confianza estaba en quién? En Dios. Ahora, sabemos lo que Dios, ya lo leímos, sabemos lo que Dios piensa de Job. Dice, tú me has puesto a que, sí, para que lo arruines sin causa. O sea, él es recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ahora mire lo que dicen los amigos. Piensan que Job está pasando por eso porque está en pecado. Job capítulo 15, verso 20. O desde el primer versículo quiero para que sepas que es el amigo. Dice, respondió Elifaz temita y dijo, vamos al verso 20, por favor. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. 24. Tribulación, angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Y el verso 29. No prosperarán ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. ¿Qué pensaba Elifaz que le estaba pasando a Job? Era porque él era impío y era malvado. Pecador. Para el colmo de mal. Pensamos a veces que alguien está en una prueba es porque está en pecado. El proceso está en pecado. Nosotros tendemos a juzgar muy mal. Y no solamente Elifaz lo hizo. Job capítulo 11, otro de sus amigos, Zofar, versículo 1, quiero que dice, respondió Zofar, maamita, y dijo, verso 13 al 19, mire, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consistiere que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que al mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. O sea, estaban diciendo, usted es malo. Usted es un pecador, pero es que le está pasando lo que le está pasando. Y usted y yo ya conocemos que no. ¿Qué decía Dios? ¿Qué dice el escritor presentando a Job? No nombra una de las posesiones. Lo primero que nombra es su calidad espiritual. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios lo reitera nuevamente delante del diablo. Le está diciendo, mire, no hay otro en la tierra como él. ¿Qué dicen más sus amigos? Recuerda que eran 3 amigos que inclusive eran teólogos, que conocían de la palabra y se fueron supuestamente a consolarlo. Vaya consuelo.
Job capítulo 8, versículo 1, respondió Bildad suita y dijo, ¿qué dice este? Versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, el verso 6, si fueres limpio y recto, ciertamente, luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y así usted puede mirar, y todos decían que él era el malo, que estaba en pecado. Pensaban que era por causa de su pecado. Y muchas veces juzgamos de esa manera. Pero era el proceso de Dios que tenía para Job transformar su corazón y ser promovido. Dice, oiga, pero vaya, ¿no? Vemos a un hombre sufriendo sin ninguna razón aparente, sin causa. A lo largo de la vida de Job podemos ver que tener fe en Dios tiene sentido. Aun cuando nuestras situaciones parecen no tener esperanza. ¿Job tenía esperanza? No, pero tenía confianza ¿en quién? En Dios. Él decía, Dios es el que me va a justificar, que no es lo que ustedes están diciendo. La fe basada en recompensas o prosperidad en las cosas materiales es una fe hueca. Muchos construyen su fe en lo material, en lo próspero, en lo que se está viendo y dice, wow, Dios me está bendiciendo. Están creando una fe hueca, sin soporte. Para ser firme, la fe, escúcheme bien, debe ser edificada sobre la confianza de que se llevará a cabo el propósito supremo de Dios. Y hay algo que cuando estaba haciendo la enseñanza escribí. La adversidad destruye la fe superficial, pero fortalece la fe verdadera al hacer que el creyente eche raíces en Dios para poder soportar las tormentas. Yo lo vuelvo a leer. La adversidad destruye la fe superficial, pero fortalece la fe verdadera al hacer que el creyente eche raíces en Dios para poder soportar las tormentas. No se lo digo de algo que no he vivido, ni de las cosas que no he llorado. Porque muchos, cuando se les quita todo, abandonan a Dios. Indica que tenían una fe superficial, hueca, no había soporte en él. Y hoy por hoy, como dice Pedro, que fue el versículo con el que yo inicié, para mostrar a Cristo necesitamos saber en quién estamos anclados, en quién está nuestra confianza. La bendición, escúcheme bien, no es igual al favor de Dios. Uy, esto está próspero. No es igual al favor de Dios. Y que la calamidad también, escúcheme bien, no es que Dios te ha desaprobado. Me está yendo mal. Sinónimo de que está mal delante de Dios. Bendición no es igual a favor de Dios y la cuestión de adversidad o calamidad no es igual a que Dios te ha desaprobado. No asumas que porque a alguien le está yendo bien, Dios lo aprobó. Y porque a alguien le está yendo mal, Dios lo desaprobó. Uy, yo lo veo allá que prospera, Dios mío, y este que ni canta, ni aplaude, ni hace nada, y lo veo. No es igual aprobación. El ejemplo también más claro que tenemos en la Biblia es la del Señor Jesucristo. ¿Dónde nació? ¿En cuna de oro? Fue cortado de la tierra de los vivientes, nos dice el profeta Isaías. Sus días no vivió como anciano de días, ¿cierto? Nos habla que murió muy joven. Y por eso, aún en ese momento que era desdichado, que era
desfavorecido. Por eso aún sus discípulos dijeron, ¿y ahora? Se murió nuestra esperanza. Jesús también pasó por valle de sombra de muerte, fue probado, fue afligido, fue menospreciado, fue de todo. Y aún dice que no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, que era desaprobado por Dios. No. ¿Y por qué le fue tan mal a Jesús? Y si usted mira la vida de Jesús, no era color de rosa, ¿o sí? No lo dejan a veces ni comer. Qué vida tan tremenda, tan maravillosa, porque hacía milagros y sanidad. Pensamos que el éxito está dado en las cosas materiales que tengamos. Y no es así. El ejemplo de Cristo me dice que para tener resurrección es necesario, escúcheme bien, la cruz. Señor, resucítame. Pues para que haya resurrección tiene que haber muerte. Yo decía, oiga Dios. O sea, yo decía, ¿en serio? ¿Esto es en serio? ¿En serio? ¿En serio? Para ser resucitados necesitamos pasar por la cruz. Y Pablo lo habla muy claro, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está hablando de muerte constante a él. Y todas las veces que, si hablamos también de Pablo, donde escribió las cartas más tremendas, teológicas, bíblicas que nos dejó en la cárcel. En la mazmorra del no sé dónde, más adentro allá. Estaba libre. ¿Por qué hombres como estos marcaron la historia? Porque su confianza no estaba en lo temporal, sino su confianza estaba en lo eterno. Dios no promueve sin antes ser tratados por Dios. Job era muy bueno el inicio de su historia, pero aún en medio de eso, en la soberanía de Dios, Dios responde a Job, pero también lo promueve. Necesitamos ser procesados y tener la confianza absoluta de que Dios lo hará. Es fácil, mi querido. O sea, yo pregunto, ¿usted ha perdido algo en relación en un día, o sea, como lo perdió Job? Y si nos duele ciertas cosas, ahora imagínese el pobre Job, sin causa. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque Dios es un Dios amoroso que le dice, confía en mí porque tu final será mejor. No es tanto, ay, yo voy en la mitad del proceso. Ay, ya pasé esta prueba. No, es hasta el final de lo que se lee del libro nuestro. Usted lee todo el capítulo, todos los capítulos. Y al final tiene gran sentido la vida de Job, el capítulo 42. Inicia de una manera y termina de otra. En Job 31, versículo 7, Job hace lo mismo que usted y yo muchas veces podemos haber hecho. Dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. O perdón, desde el 1 al 7. Dice, hice pacto con mis ojos. Empieza Job a decir lo que ha hecho con Dios. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío. ¿Sí ve lo que usted mismo dice? Pero el malo. No hay quebrantamiento para el impío y en extrañamiento para los que hacen iniquidad. Es decir, Dios, usted no les paga a los malos. ¿No es así? A los que portan mal son a los que castigas. Son a los que desapruebas.
Y le dice Job en el 4, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si en algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. O sea, no he hecho nada malo para que me esté ocurriendo lo que me está ocurriendo. Job le está diciendo eso a Dios. No es a los malos que tú haces que pecan y a esos son los que tienes que hacerle las cosas. Creo que más de uno hemos hecho estas oraciones. Señor, pero mira, ¿y yo qué tal cosa? ¿Y yo qué he dejado? ¿Y yo qué? Y uno dice, ¿y dónde está Dios que aquí por el momento no ha hablado nada? Ha estado en silencio, aparentemente. Pero Dios ya tiene algo determinado sobre la vida de Job. Dios es bueno en todo tiempo y en todo momento. Dios le responde a Job. O sea que Dios sí nos responde. Y nos dice, no tenía obligación de responder, pero nos enseña la soberanía de Dios y que la justicia nuestra no es como la justicia de Dios, que nosotros decimos son los malos los que pagan. Los buenos son los que tenemos que estar bien. Son a los que no deben venirles calamidades, ni pérdidas, ni tristeza, ni angustia, ni nada. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero en Job capítulo 38, dice el versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, muy parecido a lo que pasó con Elías. Aquí a Job en un torbellino y le dice, ¿qué le dice? Usted puede leer, la respuesta de Dios está en el capítulo 38, 39, 40 y 41. 4 capítulos donde Dios le habla a Job. Y en el 42 se cierra la historia de Job. Mire lo que le dice, o sea, ya usted mira lo que le ha dicho Job, pero Señor, ¿qué tal? Mire lo que le dice Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, yo soy Dios. Soy soberano y lo hago como yo quiero. Verso 8, por favor. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Verso 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Es decir, tú haces salir el sol, tú haces salir la luna, tú has tenido control del mar. Yo tengo poder y puedo hacerlo. Tú no me puedes mandar. Y es donde muchas veces el ser humano pelea con la soberanía de Dios, porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. En el verso 17, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo eso. O sea, tú sabes cuánto mide la tierra, sabes dónde entra la muerte, todo eso. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de tinieblas? Verso 31 y 32. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión, o sea, las estrellas? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Es decir, ¿tú tienes control de la naturaleza? En el capítulo 39 sigue hablándole, verso 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo las calientas y olvida que el pie las puede pisar y que se puede quebrarlo la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no teniendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. ¿De quién está hablando? Del avestruz, que la hizo sin entendimiento. ¿Y quién le va a decir a Dios que no la haga así? Luego se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete.
Capítulo 40, versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, verso 2. Es sabiduría contender con el omnipotente. Es sabiduría, o sea, hazte como yo, pelear conmigo. El que pelea con Dios responda a esto. ¿Sabe usted cómo puede contender contra Dios si la mentalidad de Dios es diferente a la nuestra? En el verso 8, ¿invalidarás también mi juicio? O sea, ¿vas a decir que soy injusto? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Verso 15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. El Behemoth era, pues, hablan que era como algo de dinosaurio, bien grande. O sea, yo creo que los dinosaurios sí existían. Y hay una de la muestra del Behemoth. Dice, yo los hice. Ahora, dice que he aquí que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Verso 19. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Verso 24. Lo tomará alguno cuando está vigilante y orará su nariz. O sea, ¿lo podrás apresar? Solo yo lo puedo hacer. Capítulo 41. Versículo 1. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le echen en sus lenguas? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Verso 10. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Si pueden hacer eso, pueden estar delante de mí. Dios le responde a Job y le dice, no creas a lo que estás viendo temporal, porque yo sé lo que estoy haciendo. Soy un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios que sabe lo que sabe que está haciendo y que está bien para nosotros. Es confianza en ¿quién? En Dios. Muchos no avanzamos porque nos falta esa confianza en ¿quién? En Dios. Sino basamos nuestra fe ¿en qué? En lo temporal. Después del proceso de Job, o sea, yo no puedo medir a alguien por lo que está viviendo en su temporal. Yo tengo que mirar es su final. ¿Qué se escribió de él y qué se leyó al final de la página cuando ya el Señor lo llame a su presencia? ¿Qué es el final? Y miremos el final de Job. Capítulo 42. Responde Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, aunque era recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, no conocía a Dios. ¿O sí? No lo conocía. Hasta el final de su proceso para ser promovido de parte de Dios. Quizás el temporal que estás viviendo es para ser promovido delante de Dios. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Dios le respondió, sí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Había algo malo en Job? ¿Qué podríamos ver de malo? Que le faltaba conocer a Dios y en medio del proceso de todas las pérdidas pudo sustentar su fe y echar raíces para tener una confianza absoluta de que Dios le restauraría y lo promovería a un nuevo nivel. Aquí no están hablando de plata, no están hablando de restitución, no están hablando de nada de eso. Lo que Job está diciendo es que aún ahora sí, ya había escuchado de lo que otros hablaban, pero ahora en medio de todo lo que yo viví, al final de mi proceso, pude entender que mis ojos ahora realmente te ven.
Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, empezó la restitución. Jehová dijo, ¿se acuerda? A Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Qué era lo que decían de Job? Que se arrepintiera, que él era malo, que es cierto. Y dice, ustedes hablaron supuestamente de mí y habían cosas muy sustentadas. Usted las lee y dice, wow. Pero dice, no hablaron, o sea, recto de mí, o sea, no hablaron porque no me conocen. Todo es teoría. Y Dios no quiere que seamos teóricos, sino que de verdad conozcamos a Dios y podamos decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero para poder ver a Dios necesitamos ser probados en todo. Ya no nos gusta. Aun cuando digamos no hemos hecho nada malo. Pero en Dios necesitamos, Dios lo que le estaba diciendo a Job, este es un libro de confianza, tranquilo, que yo soy el que está llevando el barco y yo te voy a promover. Te amo tanto que te voy a promover. Uno diría, pues no me ame tanto, ¿cierto? Y muchos dirían, Señor, te quiero conocer. Y para conocerlo necesitamos en medio de la tormenta echar raíces para saber que quien nos sustenta se llama Dios. Ahora dice, pues toma 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, ofrezcan holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Nunca olvide, la bendición no es igual a favor de Dios. Así usted lo vea ya presumiendo en las redes sociales. Así usted lo vea comprando un poco de cosas. Bendición no es igual a favor de Dios. Y lo demuestra a través de la vida de Job. Yo espero que a usted le quede claro. Porque entonces los que hacen negocios ilegales, que tienen un poco de propiedades, diríamos que están bendecidos por Dios. ¿O sí? ¿No? Entonces, dice, Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé. No a ellos, a los que decían mucha Biblia. Para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Vuelve y dice, mi siervo Job, mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Bilda y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Ahora Job ora por los que hablaron mal de él, para que les perdonara a Dios el pecado. Dijo, a ustedes no los voy a escuchar, llámenme a Job. Y ahora Job, o sea, en medio de la calamidad, sus amigos estaban diciendo un poco de cosas, y Job perdona a estos que le hicieron daño en medio del proceso. Esto también debemos entender, que dentro del proceso debemos perdonar. Porque alguien que ha sido transformado por Dios, perdona. Quitó Jehová la aflicción de Job. Wow, ¿cuántos capítulos pasaron? 42 capítulos. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y ahora aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. ¿Le restituyó? Sí, porque ya el corazón de Job estaba listo para ser promovido. Vinieron a él todos sus hermanos, ¿se acuerdan que lo habían dejado? Y todas sus hermanas. Y todos los que antes le habían conocido comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, o sea, le dieron plata, un anillo de oro. Acuérdense que los anillos son restitución. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas le quitaron? 7,000. Ahora tiene ¿cuántas? 14,000. ¿Qué más dice? 6,000 camellos. ¿Cuántos tenía? 3,000 en el inicio, ¿cierto? 1,000 yuntas de bueyes. ¿Cuántas tenía al principio? 500. Y 1,000 asnas. 500 asnas tenía al principio. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Se las restituyó? Sí. ¿Le dio una nueva familia? Sí. Llamó el nombre de la primera Gemima, algo así. El de la segunda Cesia, apunta el nombre ahí para que usted ponga los nombres. Y de la tercera, Keren.
y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Hasta cuántas generaciones? 4 generaciones. Murió Job viejo y lleno de días. ¿Dios le restituyó? Sí, cuando su corazón estuvo listo para recibir la bendición de Dios. Todo aquel que piense, que diga, ay Señor, yo quiero conocerte más, y habla así todo como muy romántico. Señor, dame fe. Va a ser probado, porque Pedro lo dice, y Dios necesitará mirar si su fe es superficial y si es una fe hueca, porque necesita que nuestra fe esté consolidada en Dios. ¿Y la fe qué es? Como en la enseñanza de hoy. Confiar en que aunque no le vemos, Él está con nosotros. Y es Dios bueno y sabe lo que está haciendo. Entonces, quitémonos de la cabeza de que solo los malos tienen que sufrir, los buenos nada nos va a pasar. Y si nos pasa es que Dios es malo, como dice Job. Solo los malos, Señor, ¿y yo qué pasó? Poder entender que sea lo que vivamos, Dios en medio del proceso lo que está haciendo es para trabajar nuestro corazón para ser promovidos a lo doble que Dios nos va a dar. Ahí sí yo creo que ya no les gusta. Pero antes de eso, antes de gloria, debe haber cruz, muerte. Y después de la muerte viene la resurrección. Y luego de la resurrección viene la gloria. Pero ninguno quiere muerte, no quiere cruz ni muerte, pero sí quiere resurrección y gloria. Y no podemos saltarnos, ¿qué? Los pasos. Espero que esta palabra haya podido animar su corazón y haya podido ser un rema como lo fue para mí. No solo los malos sufren o solo los malos tendrían que sufrir, sino nosotros entender que lo que estemos pasando, Dios tiene un plan. Y ahí es donde se cumple lo que dice Romanos. A los que amamos, todo, no dice, no a los que no aman, a los que amamos a Dios, todas, no dice una, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, al propósito de Dios hemos sido llamados. Y dentro de ese propósito tendremos pérdidas, tendremos desilusiones, muchas cosas que vivir, pero podamos entender que nuestra confianza y nuestra fe está depositada en Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Sé que tú animarás cada vida y cada corazón a través de ella. Oro, Señor, que así como animaste mi corazón a través de ella, tú seas animando el corazón de muchos. Muchas veces pensamos que solo los malos son los que tienen que sufrir, pero se nos olvida, Señor, que muchos de estos padecimientos en el cuerpo es necesario para ser moldeados y procesados, para recibir la promoción y por ende recibir el doble de lo que tú quieres depositar en nuestras manos. Parecía que Job me hubiese hecho algo malo, pero no lo hizo. Solo fue probado para mantenerse en integridad contigo y en esto nunca te faltó. Ayúdanos, Señor. Nosotros no hemos vivido como le pasó a Job, y si la historia está, el primer libro de la Biblia está escrito con Job, está diciéndonos, Señor, que sea lo que podamos vivir, tú estás en el control y el final siempre será mejor para nosotros, porque eres tú quien está al mando de nuestras vidas. Por eso hoy oro para que consueles cada vida y cada corazón y podamos entender que tú tienes siempre lo mejor. No es palabra de muletilla, Señor, sino que de verdad lo mejor está por venir. Oro, Señor, para que nos ayudes a realmente tener esa posición de hijos, que podamos ser fieles, Señor, y
en nuestra boca, así como lo hizo Job, pueda adorar. No es fácil adorar en medio de la pérdida. No es fácil adorar en medio de lo que perdemos, Señor. En medio de las aflicciones y de las angustias. Y decimos, ¿hasta cuándo, Dios? Pero vemos que el final sí se acerca, que tú respondes. Y lo más maravilloso del proceso de Job, no solamente lo material y lo que tú le diste a él, sino lo que realmente experimentó Job en su vida. Te había escuchado, pero ahora te podía conocer. Y creo que ese es el propósito de un proceso, poder conocerte y saber que nuestra confianza, nuestra fe está depositada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gloria y toda honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero una vez más, como lo decía, que esta palabra haya alentado su alma, su corazón y haya traído nuevas fuerzas en él. Esperando que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Que tengan todos una feliz tarde y mil bendiciones para todos.